Vamos a darle una mirada al trabajo práctico de laboratorio número 4. Van a ver que hay bastante material para este trabajo práctico de laboratorio en el aula virtual, que está bastante bueno, bastante interesante, así que lo van a poder usar para hacer esta práctica con simuladores, pero también van a poder ver ahí unos videitos relacionados con la práctica de laboratorio filmados en el laboratorio de la facultad. Bien, tenemos entonces en este trabajo práctico de laboratorio número 4 una primer parte que es medición de resistencia por el método del puente de hilo. No voy a entrar ahora en mucho detalle con lo que hay acá explicado porque tienen la explicación que se les da acá en la guía de laboratorio y además directamente los voy a remitir a que vean los videos que están en la sección del aula virtual dedicadas a esta práctica de laboratorio. Que fíjense bueno, les muestro, ya saben dónde está el material ustedes, en el aula virtual de Física 2, en la pestaña de guías de trabajos prácticos, en la otra pestaña de laboratorios y ejemplos de práctica. Tienen que entrar ahí a TPL número 4, trabajo práctico de laboratorio número 4, puente de hilo. Entran ahí y fíjense que tienen una descripción también de varias cosas que vamos a ver un poco ahora. Y además tienen acá abajo unos videos en donde se les muestran los elementos que se usan para hacer la práctica en el laboratorio. Así que bueno, yo considero que hay bastante información para que ustedes vean directamente acá. Así que no voy a dedicarme mucho a explicar esta información porque sería repetir lo que ya hay, vamos a aprovechar lo que ha hecho el otro profesor. Lo que yo sí quiero explicarles un poquito es el concepto de el circuito puente, para que cuando ustedes estén haciendo esta práctica entiendan un poquito más qué es lo que está pasando, ¿sí? Así que voy a ir ahora a explicarles eso, como les digo. Ya vamos a ver eso que tienen ahí también y voy a poner acá una pizarra en blanco cuando esto me ayude. Ahí está. Bien, así que lo que les voy a explicar ahora es el funcionamiento de lo que se llama un circuito puente o algunos conceptos que hay detrás de este concepto del circuito puente para que se entienda más lo que hacen en la práctica de laboratorio. Voy a dibujar acá ahora un circuito de la siguiente forma. Voy a dibujar una rama de circuito con dos resistencias puestas en serie, ahí, y otra rama de circuito acá que va a tener otras dos resistencias en serie. Tenemos ahí, perfecto. Y estas resistencias, que son estas dos en serie y estas otras dos en serie, que a estas les voy a llamar, por ponerles un nombre, le vamos a poner resistencia 1 y a esta otra resistencia 2. Y acá vamos a poner resistencia 3 y a esta otra resistencia 4. A estas resistencias las vamos a conectar a una fuente de FEM. ¿Sí? Voy a poner acá la fuente de FEM con terminal positivo y voy a conectar esta fuente de FEM a este punto y a este punto, o sea que acá arriba tendríamos el mismo valor de diferencia de potencial con respecto a este punto acá abajo. Esto conectado acá y esto conectado acá. Y para hacer cuentas redondas voy a poner que esta fuente de FEM tiene una FEM de 10 volt. Y también para hacer cuentas sencillas, vamos a suponer ahora lo siguiente. Yo voy a suponer que la resistencia R1 tiene un valor de 10 ohm y la resistencia R2 tiene un valor de 90 ohm.
Y por otro lado, voy a suponer que la resistencia R3 tiene un valor de 100 ohm y la resistencia R4 tiene un valor de 900 ohm. Ahí está. Entonces ahora observamos un poquito este circuito. Ya saben ustedes, por lo que hemos estudiado, que elementos que están conectados en paralelo comparten la misma diferencia de potencial. Entonces, por cómo está puesta esta fuente en estas resistencias, yo sé que entre este punto acá arriba y entre este punto tengo 10 volt. Y de la misma forma, por cómo está conectado el circuito acá, entre este punto y este punto del circuito tengo también 10 volt. Y por estos valores que yo he elegido de resistencias acá, vamos a poder observar lo siguiente. A ver, voy a hacer una cuentita extra que yo sé que va a servir para clarificar un poco lo que quiero hacer ahora. Si yo tengo 10 volt entre estos dos puntos, entre este punto acá arriba y este punto acá abajo, y tengo esas dos resistencias que están conectadas en serie, R1 y R2 que están en serie, entre este punto, a ver, le voy a poner punto A y punto B, para ponerle un nombre que me sea más fácil de nombrarlos. Entre los puntos A y B, tengo una resistencia equivalente de 90 más 10 ohm, es decir, 100 ohm en total. Porque ya sabemos que para resistencias en serie, la resistencia, si quiero encontrar una resistencia equivalente, tengo que hacer la suma de esas dos resistencias, entonces tengo 100 ohm. Si yo quisiera, entonces puedo sacar la corriente que va a estar circulando por esta rama de circuito. Se llama rama a una parte de circuito entre dos puntos del circuito. Si yo quisiera sacar la corriente que circula por esta rama, tendría que hacer, usando la ley de Ohm, tendría que usar la ecuación corriente es igual a diferencia de potencial dividido resistencia. Entonces, esta corriente le voy a llamar corriente 1 y 1. Esa corriente I1 va a ser igual a la diferencia de potencial entre los puntos A y B, que es 10 volt, dividido la resistencia que hay entre los puntos A y B, que es 90 más 10, tengo 100 ohm. 10 dividido 100 me da una corriente de 0,1 ampere. Ahora, yo quería sacar esta corriente para hacer lo siguiente. Si yo ahora sé que la corriente que circula por estas dos resistencias es de 0,1 ampere, puedo calcular la diferencia de potencial que hay en cada resistencia. ¿Por qué? De nuevo, por ley de Ohm, la diferencia de potencial, V, es igual a I por R. Diferencia de potencial es igual a corriente por resistencia. Entonces, si tengo 0,1 ampere en esta resistencia de 10 ohm, 0,1 por 10 me va a dar una diferencia de potencial de 1 volt en R1. Y para R2 la cuenta sería 0,1 ampere, porque es la misma corriente que circula por esta otra resistencia, por la resistencia de 90 ohm. 0,1 por 90 me da 9. Entonces acá en esta resistencia R2 tengo 9 volt de diferencia de potencial. La conclusión importante es que acá ustedes vean que entre la diferencia de potencial que tengo en R1, que es este 1 volt, y la diferencia de potencial que tengo en R2, tengo los 10 volt de la fuente de FEM, ¿sí? La fuente de alimentación. 9 más 1, 10, me da 10, entonces es coherente. Si hago esos cálculos para estas dos resistencias, le voy a llamar a esto punto, le voy a poner A', porque en realidad es el mismo punto A, ¿sí? En el circuito porque está conectado por un cable, pero le voy a poner A' y B' para que sea más fácil la interpretación. Si yo hago esas mismas cuentas que hice para esta rama de circuito y calculamos esta corriente, voy a ponerle corriente I2. La corriente I2 ahora la voy a obtener como, voy a liberar espacio acá, I2 va a ser la diferencia de potencial que hay entre los puntos A' y B', que siguen siendo estos 10 volt, dividido la resistencia que hay
entre los puntos A' y B', que es la suma de 100 ohm más 900 ohm, o sea que serían 1000 ohm. Entonces acá tendría 10 dividido 1000. Esto me da una corriente de 0,01 amper o 10 miliamper podría poner. Voy a ponerlo así, 0,01 amper. Y ahora, al saber esta corriente, me permite calcular la diferencia de potencial que voy a encontrar en cada una de estas resistencias. De nuevo, con la ley de Ohm, que sería corriente por resistencia. En la resistencia R3 voy a tener 0,01 amper por 100 ohm, que esto me va a dar de nuevo 1 volt. Y en esta otra resistencia voy a tener 0,01 amper por 900 ohm, que me va a dar un valor de 9 volt. Lo importante a observar acá, que es a lo que quería llegar, es que fíjense que la relación entre las resistencias es la misma. ¿Sí? La relación de R1 a R2 es la misma que la relación de R3 a R4. Lo voy a escribir acá. Lo vamos a escribir acá en verde. ¿A qué me refiero con relación? Sería el cociente. Si yo divido, por ejemplo, R1 dividido R2 es igual que R3 dividido R4. Esto se cumple porque, y acá tengo R1 vale 10 dividido R2 que vale 90, que me da una relación de un noveno. Es igual a R3 que vale 100 dividido R4 que vale 900, que me da lo mismo una relación de un noveno. ¿Sí? Entonces fíjense que las relaciones entre estas resistencias son las mismas. Eso hace que la diferencia de potencial que tengo entre cada una de estas resistencias sea también equivalente, ¿sí? Porque tengo 1 volt y 9 volt, y acá también tengo 1 volt y acá tengo 9 volt. Esto sirve para lo que vamos a ver a continuación. Al tener estas dos relaciones de esta forma, si yo pusiera, por ejemplo, un instrumento de medida, pensémoslo ahora, a ver, pensémoslo como un voltímetro, ¿sí? Se pone en realidad un instrumento de medida que se llama galvanómetro, que en realidad mide la corriente, pero si yo pusiera un voltímetro entre estos dos puntos y midiera la diferencia de potencial entre estos dos puntos, llamémosle punto C y punto C', ¿cuánto va a dar la diferencia de potencial entre estos dos puntos? Fíjense, si yo tengo 9 volt en la resistencia R2 y tengo 9 volt en la resistencia R4, estaría midiendo la diferencia de potencial entre dos puntos que están a un mismo potencial. Entonces, la diferencia de potencial que va a estar midiendo este instrumento en estas condiciones del circuito va a ser igual a 0. Porque no hay diferencia. 9 es igual que 9. Entonces no hay diferencia de potencial entre esos dos puntos. Entonces la diferencia de potencial es igual a 0. A este circuito que acabo de dibujar acá, después de explicarles todo lo que les acabo de explicar, es lo que se llama el circuito puente. Y se dice que este circuito puente, que está formado por 4 resistencias, está en equilibrio cuando se cumple esta condición que yo les acabo de mostrar acá. Y ese es un concepto muy importante porque tiene que ver con lo que van a ver en la práctica de laboratorio. Van a estar buscando el equilibrio de un circuito puente, que es este circuito que yo les acabo de mostrar acá. Este circuito sirve para medir resistencias. ¿Por qué sirve para medir resistencias? Porque si yo conozco, por ejemplo, a ver, voy a pasar a otra pizarra. Acordémonos de esta relación que está escrita acá abajo, ¿sí?
Paso a otra pizarra y vuelvo a escribir esa relación que remarqué ahí. Tengo una resistencia R1 dividido una resistencia R2 es igual a una resistencia R3 dividido una resistencia R4. Ese circuito puente nos permite hacer una medición de una resistencia desconocida porque, por ejemplo, si R1 fuese para mí una resistencia desconocida y le llamo Rx, R incógnita, yo puedo despejar R2 y si tengo esa condición de circuito puente en equilibrio que se cumple, yo puedo calcular el valor de la resistencia desconocida como resistencia R2 por resistencia R3 dividido resistencia R4. ¿Está bien? Entonces podemos hacer un cálculo de una resistencia desconocida. Y lo que van a estar usando en la práctica de laboratorio, en realidad es un hilo conductor. Por eso se llama el laboratorio circuito puente. A ver cómo era, déjenme que vea. La práctica es, que se me fue el nombre, método por el puente de hilo. Sí, método por el puente de hilo. ¿Por qué se llama método por el puente de hilo? ¿Por qué? Las resistencias R3 y R4, estas R3 y R4, están formadas por un hilo de material conductor. ¿Qué es un hilo? Un alambre, ¿sí? Imagínenselo como un alambre. Ahí cuando vean los videos hechos en el laboratorio van a ver este alambre de material conductor que se usa para la práctica. ¿Qué es lo importante? Que ese alambre, supongamos que yo tengo este alambre acá, se comporta como dos resistencias conectadas en serie, ¿sí? Porque yo tengo este alambre y supongamos que conecto un contacto en este alambre que toca un punto del alambre. ¿Sí? Yo estoy tocando un punto del alambre. Este alambre, por las características que tiene un valor de resistencia eléctrica. Y si yo muevo este contacto que está tocando ese alambre, lo muevo para arriba o lo muevo para abajo, básicamente estoy cambiando la relación de estas resistencias y en la parte que sea más corto el alambre, la resistencia va a ser más chica. Y en la parte que sea más largo el alambre, la resistencia va a ser más grande. Porque ya vimos también que la resistencia de un material está dado por la resistividad por la longitud dividido el área. Sí, resistividad por longitud dividido área. Mientras más largo es, mayor es la resistencia. Mientras más corto es, menor es la resistencia. ¿Y qué me permite esto? Me permite que si las resistencias R3 es parte de este alambre, yo puedo escribir a la resistencia R3 como ρ, que es la resistividad del material, por la longitud, llamémosle 3, que sería esta longitud acá, en la parte de arriba, ¿sí? Si esta fuese R3, dividido el área de ese conductor. Y a R4 la vamos a escribir como ρ, de nuevo es la resistividad de este material, por la longitud L4, que corresponde con esta, llamémosle R4 acá, dividido el área. Ahora fíjense, como el conductor es el mismo, la resistividad y el área en estas dos expresiones es la misma. Entonces, si yo divido R3 con R4, como se ha hecho acá, las resistividades se simplifican, las áreas se simplifican y básicamente puedo transformar esta ecuación que tengo escrita acá arriba en lo siguiente. Rx, resistencia desconocida, es igual a resistencia R, que le voy a poner RP de patrón para que se corresponda con el trabajo práctico, y acá me queda longitud L3 dividido
longitud L4. Y esta es la ecuación que se usa en el circuito puente de hilo para encontrar el valor de una resistencia desconocida. ¿Por qué? El circuito puente está formado por dos resistencias, lo voy a dibujar acá abajo, acá al costado, perdón, dos resistencias, una de las cuales es una llamada resistencia patrón, que es una resistencia de valor conocido y exacto, nuestra resistencia desconocida Rx, y la otra parte del circuito puente es el hilo o el alambre del material conductor. Lo voy a dibujar con este mismo color. Es el hilo o alambre del material conductor. Y lo que vincula a estas dos partes del circuito es un instrumento de medida, lo voy a hacer con verde, que es un galvanómetro, que básicamente mide la corriente que circula a través de él, que se conecta entre medio de las dos resistencias y con un punto que se puede mover, que hace contacto con el alambre, ¿sí? Le voy a poner una G acá de galvanómetro. Y esto está conectado a una fuente, como les había dibujado en el otro circuito, ¿sí? Está conectado a una fuente de FEM que entrega energía al circuito, acá y acá. Básicamente entonces, lo que se debe hacer es mover este punto, este contacto del circuito, de forma tal que la corriente que circule por este instrumento de medida, por este galvanómetro que es como si fuese un amperímetro, sea cero. Es decir, que la corriente tiene que ser cero entre estos dos puntos. ¿Por qué la corriente va a ser cero? Y porque la diferencia de potencial entre este punto y este punto, le vamos a poner como los había llamado recién C y C', la corriente entre estos dos puntos va a ser cero cuando la diferencia de potencial entre los puntos sea cero, ¿sí? Porque si no hay diferencia de potencial en el galvanómetro, no hay circulación de corriente. Entonces, lo que se busca es, moviendo este punto, este contacto, que se cumpla la condición de equilibrio del circuito puente y de esa forma poder aplicar esta ecuación que tenemos acá, midiendo las longitudes L3 y L4 de este alambre, ¿sí? Serían, las voy a anotar acá, sería esta, sería L3, y esta de acá abajo sería L4, para como yo he planteado las ecuaciones. Puede que la forma en la que estoy nombrando las partes del circuito no se correspondan con la guía, pero bueno, lo que yo quiero es que entiendan el funcionamiento del circuito puente. Bien, entonces se hacen esas mediciones y se puede calcular las resistencias desconocidas. De esa forma funciona este circuito puente y es muy importante entender el concepto de equilibrio en el circuito puente, porque es lo que nos permite hacer la medición de esta resistencia. Entonces, sacamos esta pizarra. Ahí estamos. Entonces, acá se les dice en el aula virtual que tienen que trabajar con un simulador usando el programa GeoGebra. Supongo que ya lo deben conocer porque en otras materias en la facultad se usa. Es un programa realmente muy práctico que se usa más para análisis matemático por ahí porque tiene muchas herramientas de matemática. Pero un profesor, es más, el profesor Ortiz, el profesor de teoría de esta comisión, ha hecho un simulador muy interesante con GeoGebra para trabajar con esta práctica de laboratorio. Entonces, el que no tenga instalado GeoGebra, se va a tener que instalar GeoGebra para poder hacer esta parte del práctico. Acá tienen un enlace, ¿sí? Para descargar GeoGebra. Es software libre, así que lo descargan, lo instalan y funciona, no tiene ninguna complicación. Y después tienen que descargar un archivito que está acá en este enlace, que es el archivo que tienen que ejecutar para hacer la práctica, que es esto que yo ya tengo preparado para que veamos acá.
Fíjense que está muy bueno cómo está armado esto. Tenemos Rx, ¿sí? Es esta R que está a la izquierda en rojo, que sería la resistencia desconocida, 1200 ohm. Acá, bueno, lógicamente le ponemos el valor porque el software lo necesita para hacer el cálculo, pero suponemos nosotros que no conocemos ese valor, ¿sí? Y después mediante las mediciones y los cálculos vamos a obtener el valor de esta resistencia. A la derecha, una resistencia patrón, RP, que se llama, que es una resistencia a la que ustedes le dan un valor aproximado al de la resistencia desconocida. Supongamos, y si yo voy a medir una resistencia que sé que más o menos está cerca de los 1200 ohm aproximado, pongámosle acá, a ver, le vamos a cambiar el valor y vamos a poner que la R desconocida es de 1200, no sé, 18, ¿sí? 1218 ohm, y yo sé que estoy cerca de los 1200, o pongámosle que supongo que estoy cerca de los 1150, bueno, a la resistencia patrón le voy a poner 1150. Acá, en este que es un multiplicador por 1, le pongo el 1, 1000 multiplicador por 100, le pongo el 1 también, 1100, acá voy a poner 5 y acá voy a poner 0, 1150. ¿Sí? Fíjense entonces cómo tengo acá 1150 como resistencia patrón, una resistencia conocida, 1218 como resistencia incógnita o desconocida. Y lo que tienen que hacer entonces después ustedes es ir moviendo este punto acá abajo, punto C se llama, y a medida que van moviendo el punto, fíjense que este galvanómetro me va indicando el valor de la corriente. Acá arriba sale el valor de la corriente. La corriente es de 4 amperes. Y fíjense que mientras más me voy hacia la izquierda, el valor de la corriente aumenta, o sea que me estoy alejando del punto de equilibrio en el circuito puente. Entonces me tengo que mover hacia la derecha. Me muevo hacia la derecha, fíjense que el valor de la corriente ha ido disminuyendo, va disminuyendo. Ahí me pasé para el otro lado porque está aumentando con signo negativo. Me voy acercando despacio y ahí, bueno, ahí, fíjense, es el menor valor que puedo obtener de corriente eléctrica moviendo el punto y me dice 0,02 amperes. Consideramos que es un valor bastante, bastante cercano de cero, como para tomar como que el puente está en equilibrio. Y acá aparece la ecuación que yo les deduje recién. La resistencia desconocida es igual a la resistencia patrón por LAC, que es la distancia de este tramo del lado izquierdo del alambre, que es este en verde, y LCB es la distancia entre el tramo del lado derecho del alambre que se ve acá abajo, sí, LSB, o sea que tengo 51,4 centímetros y acá 48,6 centímetros. Sacan la cuenta y verifican si ese valor les da aproximadamente los 1218 ohm que tienen acá. Bien, de esta forma tienen que trabajar entonces con esta primer parte del trabajo práctico de laboratorio número 4. Fíjense que está muy muy buena esta simulación, así que les alcanza y les sobra para hacer la práctica. Y como les decía recién, complementan con lo que les ha preparado el profesor Adrián Sierra acá abajo, con los videos mostrándoles cómo es el elemento en el laboratorio real, porque este alambre conductor está sobre una regla para poder medir las distancias y demás. Bien, y también tienen la segunda parte del trabajo práctico, que es un circuito similar al que acabamos de ver. En todo caso, después profundizo un poco, ahora por lo menos para que les quede presentado. Tienen un video también que les explica cómo funciona esto, es con el mismo hilo conductor. Y también hay otro circuito para trabajar con GeoGebra, otro simulador para trabajar con GeoGebra, que lo descargan desde acá, abren el archivito y pueden trabajar. Fíjense, voy a abrirlo para que, aunque sea, lo veamos nosotros ahora en GeoGebra. Perdón, ahí que Zoom me está haciendo de las suyas. Ahí estoy. A ver, voy a abrir esto rápidamente para que veamos.
Bien, acá está la otra práctica que es un método que se llama de Poggendorf, que es para medir la FEM de una pila. A ver esto. Ahí, queda más o menos por ahí. Bueno, acá tienen el circuito de la misma forma preparado en el simulador en GeoGebra para trabajar y hacer las mediciones correspondientes con este otro método que es para medir la FEM de una pila. Tienen todas las descripciones correspondientes en la guía, ¿sí? La guía de laboratorio. Fíjense, la segunda parte del práctico es esto. Parte 2, determinación por el método de oposición de Poggendorf de la FEM de una pila. Si acá tienen las descripciones, tienen el circuito, este es el circuito que se muestra, y tienen la explicación de cómo llegar a las ecuaciones también y cómo aplicar, ¿sí? Así que bueno, consideraría con eso que es suficiente para que puedan manejarse con el trabajo práctico de laboratorio número 4. Hay algunas otras cosas que tienen que trabajar después, que son algunos razonamientos teóricos y algunas consideraciones prácticas también, que creo que las pueden manejar ustedes solos. Cualquier duda, después me avisan, ¿sí? Con esto ya les dejo presentado entonces el trabajo práctico número 4 para que ustedes vayan trabajando.